doctrina de la separación de poderes públicos fue originalmente concebida por Aristóteles, revisada por Locke y sistematizada por Montesquieu. Desde luego, tal separación será aquí, siguiendo los esquemas del Estado de Derecho, porque técnicamente y mediante la separación de dichos poderes se atribuye a órganos constitucionales distintos el ejercicio de una función específica. El instrumento político de protección más significativo radica en la llamada división de poderes. En la actualidad, la tradicional división de poderes se encuentra en crisis respecto a su formulación original, pero los principios esenciales que la sustentan permanecen vigentes en nuestros días. Hay países que la división tradicional en el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial han incorporado el poder electoral y el de vigilancia y control, como es el caso colombiano. Asimismo, hay quienes sostienen que los organismos protectores de los defensores humanos o defensor del pueblo pueden incorporarse como un poder custodiador y la intervención de las Fuerzas Armadas como un poder moderador. La división de poderes se puede incidir en A. División horizontal, que coincide con la tripartición clásica en un plano de igualdad. B. División vertical, que se refiere a la distribución de poder mediante diferentes competencias. La primera está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 49, relativo a la división de poderes, o en la propia Constitución colombiana en su artículo 113. Montesquieu define la libertad como el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten, con lo cual concluía que la libertad política no depende de una virtud superior, sino de un contexto institucional adecuado a la división de poderes. Para culminar, podríamos decir que el principio de la división de poderes ha devenido en uno de los temas más recurrentes en el derecho constitucional moderno. Funciones del Estado. Principalmente en relación a la doctrina del poder público, hablamos de 5 funciones cardinales. La primera de estos es la función legislativa, que consiste en la creación y modificación de normas jurídicas generales y abstractas para esencialmente la convivencia humana. La segunda es la función administrativa o ejecutiva, se encarga de los intereses asignados a la administración pública, con la discrecionalidad en la elección de medios para cumplir con las normas. La función jurisdiccional consiste en aplicar normas legales a situaciones controvertidas de manera imparcial, resolviendo conflictos a través de sentencias. La cuarta es la función del gobierno estatal, establece el fin general del Estado y orienta a la acción estatal hacia un bien común, coordinando los órganos constitucionales. Hablamos de una quinta función, como lo que es la función electoral, se refiere al sufragio y al registro civil, esencialmente para la democracia, y la cual cuenta con una estructura organizativa avanzada en Colombia. Por último, adicional, hablamos de la función de vigilancia y control. Esta pues implica la supervisión de la legitimidad y la legalidad de los actos del gobierno, el control del gasto público y la protección de los derechos humanos y fundamentales. Esas son las funciones correspondientes del Estado. Digamos que más que todo podemos centrarlos en la creación de normas, el cumplimiento, el respeto de los derechos fundamentales, la garantía de una institución que represente como tal el poder, igualmente los diferentes medios por los cuales se puede garantizar la democracia y pues garantizar una estructura organizativa para garantizar estos factores y estas funciones. Funciones cardinales del Estado. Función legislativa, encaminada hacia la expedición de normas jurídicas que estructuran o modifican el ordenamiento de un país en diversos aspectos. Los órganos encargados son parlamentos, asambleas, consejos, diputaciones provinciales y los funcionarios de la rama ejecutiva. Aseguran el logro de la convivencia humana. Las normas se dividen según sus características en generales erga omnes porque se dirigen a la multitud, abstractas porque su contenido no se agota en una sola aplicación y nuevas porque la esencia contempla una acción o situación no regulada aún. No siempre una ley material es al mismo tiempo una ley formal y viceversa. Es importante tener en cuenta estas hipótesis. Primero, la ley en sentido formal únicamente se trata, por ejemplo, de un acto aprobado por las dos cámaras, pero no alcanza por su contenido a ser una norma jurídica. Segundo, ley considerada solamente en sentido material. Se refiere al acto que contiene normas jurídicas nuevas,
pero no tiene ningún origen en el Parlamento. Y tercero, la ley formal y material al mismo tiempo, esto es el acto aprobado por las dos cámaras y que contiene normas jurídicas nuevas. Función administrativa o ejecutiva. Esta función se refiere al cuidado de los intereses que el ordenamiento jurídico asigna a la administración pública, pero no se limita a simplemente aplicar la ley. En muchas ocasiones, el Estado tiene discrecionalidad por decidir cómo o cuándo actuar, eligiendo los medios más adecuados para cumplir con los objetivos legales. A diferencia de las funciones legislativas y jurisdiccionales, que pueden ser intermediantes, la función administrativa debe ser continua. Interrumpirla afectaría la esencia misma del Estado. La administración debe ser continua y adaptable, flexible y responsable, manteniendo siempre el control y conexión con el bien común para gestionar eficientemente los diversos intereses políticos. Función jurisdiccional. La función jurisdiccional completa la actividad del legislador aplicando normas generales y abstractas a situaciones concretas. Los legisladores crean las leyes y establecen derechos y deberes, mientras que los jueces las aplican a casos específicos, resolviendo conflictos entre partes mediante sentencias. Este proceso no solo incluye la determinación del fallo, sino también su ejecución, asegurando que las decisiones judiciales se cumplan efectivamente. Los elementos claves de la función jurisdiccional son la existencia de una norma legal que guíe el comportamiento humano, el análisis imparcial de las conductas de las partes involucradas en la litis, la presencia de una controversia o proceso y la emisión de un fallo que resuelva dicha controversia. Para emitir un fallo justo y claro, es esencial que se dé un proceso donde las partes en conflicto presenten sus argumentos y pruebas. La jurisdicción se basa en la interpretación de la ley y la determinación de las consecuencias jurídicas de las conductas, siempre buscando la verdad y la justicia. Este proceso requiere que el juez tenga libertad interior, coraje y compromiso con los principios más nobles del ser humano, asegurando que la decisión judicial oriente la ley hacia la verdad y la justicia. Función de gobierno o de política. Tiene autonomía y preeminencia sobre la actividad del Estado, estimulado y coordinado diversas acciones. La política se presenta como el arte de establecer metas generales para el Estado a través de la función del gobierno, influenciado el comportamiento de todos los órganos constitucionales mediante la búsqueda de equilibrio y unidad. La función de vigilancia y control en los estados modernos es crucial para garantizar la legitimidad y legalidad de las acciones gubernamentales. Esta función es desempeñada por organismos como las Cortes de Cuentas, Defensorías del Pueblo, Fiscalías y Procuradurías Generales. Su objetivo principal es prevenir y supervisar la legalidad de los actos del gobierno, la correcta ejecución de presupuesto estatal, el cumplimiento de los deberes y derechos humanos, y para cumplir con eficacia esta función es fundamental que los funcionarios encargados sean independientes, imparciales, competentes, íntegros y éticos con su labor. En la función electoral se puede explicar que el registro civil está bien organizado y tiene autonomía. La Registraduría Nacional del Estado Civil es la principal entidad encargada de estas funciones, trabajando en conjunto con el Consejo Nacional Electoral. Su labor incluye el registro civil de las personas y la organización de procesos electorales, lo que es crucial para fortalecer la democracia de nuestro país. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego inició el 7 de agosto del 2022. Su mandato se extenderá hasta el 7 de agosto del 2026. Actualmente hay un fuerte tema de discusión, y es si el presidente Petro ha respetado la división de poderes, donde hay gente a favor y en contra, haciendo grandes llamados de atención. En Colombia existe la división de poderes. Yo creo que llegó la hora de que el Ejecutivo respete la sagrada división de poderes. Para este tema, invitamos al profesor Francisco Hernante, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, quien nos dará su opinión al respecto. Francisco Hernante, profesor de la Universidad del Rosario. Considero que han habido manifestaciones como la que hizo cuando se posesionó en el discurso donde recibe la noticia que es el presidente, y en su posesión cuando dice que va a liberar a la primera línea
Eso es una intromisión en los poderes, pero más allá de eso, creo que no han habido intervenciones significativas en otros poderes. Hoy no ha declarado un estado de excepción, ha sido respetuoso a la hora de designar fiscal o de designar el único magistrado de la Corte Constitucional. Yo creo que tal vez verbalmente a veces se excede, pero en última sí ha sido respetuoso. Ahora, para complementar más la información, le preguntaremos a la licenciada de la Universidad Distrital, Lorena Páez Solarte, su punto de vista al respecto. Buenas noches, soy Lorena Páez Solarte, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Ejerzo mi profesión hace 6 años en promedio. He trabajado en colegios públicos, privados, pero también ahora me desempeño en el área de cooperación internacional en un proyecto destinado pues a educación en emergencias en el tapón del Darién, con este tema de la problemática de la migración por la selva. En relación a la primera pregunta, de si el presidente actual puede considerar que respeta las funciones de la rama legislativa, pues podría considerar que sí, en el sentido en que estamos hablando de un Estado social de derecho, el cual es importante recalcar que es otra forma de concebir los derechos a lo que pasaba pues con el Estado liberal y demás. Y esta concepción de los derechos pues busca garantizar derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales y todo en torno como a una función social e interventora de parte del Estado, como ese seguimiento y vinculado a lo que sería la voluntad de la mayoría, ¿no? Por eso se habla del tema democrático y de la participación en el Estado social de derecho. En ese sentido, el Estado social de derecho pues tiene 3 poderes que ya conocemos. En cuanto a la rama legislativa, pues su deber su definición general o su función general más bien, está destinada a la planeación, difusión y implementación de las leyes en Colombia. Pues en este sentido, el ejercicio que ha hecho la rama legislativa pues ha sido independientemente del presidente de la República. Esto se muestra porque, en efecto, de la parte de Gustavo Petro y la rama ejecutiva que lo acompaña, son los ministros y demás, pues de acuerdo al estudio o al análisis de las problemáticas sociales que ya conoce tanto el presidente como los ministros que están a cargo, pues ellos son quienes llevan estas reformas de las que se está hablando este último tiempo al Congreso de la República para su respectivo debate y posible aprobación. Entonces ahí considero que el presidente actual no está interviniendo de manera personal o particular, pasando de un modelo democrático a un modelo dictatorial o absolutista, donde esté tomando las decisiones porque le parecen o desde su sentido personal, sino teniendo en cuenta las problemáticas, los contextos y respetando este organismo de la rama legislativa. En relación a si el presidente electo ha delegado funciones judiciales o ha intervenido en la rama judicial específicamente, de acuerdo pues a lo hablado en la anterior pregunta, consideraría que tampoco, en el sentido en que digamos que el deber del Poder Ejecutivo en este caso, en relación con la rama judicial, es que el presidente sí puede plantear una terna, puede proponerla
como en este caso de la elección de la fiscal general de la Nación, donde él propone unas personas idóneas desde su conocimiento, sus habilidades y posibilidades, propone unos perfiles y pues ya es deber de los magistrados de la Corte y demás hacer la elección de la respectiva o el respectivo fiscal de acuerdo a las funciones que deba desempeñar en el cargo. No fue algo impuesto, no fue algo más allá como desde la mirada individualista del presidente, sino desde la idoneidad de estas personas para el cargo. En ese mismo sentido, pues cabe aclarar, ¿no?, que eso ha sido también todo un reto, contemplar la división de las tres ramas, porque pues los mismos medios de comunicación, las redes sociales han influido demasiado en la población colombiana, en la gran mayoría, diciendo cosas como que el presidente Gustavo Petro está rompiendo pues estas barreras y de alguna manera está vulnerando la democracia de nuestro país con actos tan simples y que están bajo la Constitución y lo que se contempla de la rama del Ejecutivo, como el ejemplo que acababa de mencionar de la proposición de una terna para fiscal. Entonces consideraría que de parte de el presidente no estaría vinculado o no estaría ejerciendo poder sobre la rama judicial. Creo que ha tratado de respetar los límites en este aspecto. Como pudimos observar, estos profesionales destacan que el presidente Petro ha sido respetuoso con la división de poderes. Por eso queremos concluir con el siguiente video compartiendo la opinión de David Andrés Luna Sánchez. Es un político y abogado colombiano graduado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, para así generar un debate. Colombia tiene tres poderes: el ejecutivo, que lidera el presidente de la República, el legislativo, que lidera el Congreso, y el judicial, que lideran las cortes, la fiscalía, los jueces. Es por esa razón que el Poder Judicial tiene total autonomía para tomar determinaciones sobre la suspensión o no de las órdenes de captura. Se equivoca el presidente Petro al señalar que él tiene autonomía para poder dejar en libertad a cualquier ciudadano. Presidente, no se inmiscuya en la responsabilidad que tienen otros poderes. Respete a la justicia.